España es el país europeo que ocupa la sexta posición económica en Europa, con un PBI de 1,3 billones de dólares, siendo popularmente conocido por el arte, su arquitectura, su fútbol y sus numerosas empresas que se destacan a nivel mundial, como Banco Santander, Movistar, Zara, SIT, Repsol, etc. Además, España ha experimentado recientemente una grave crisis financiera, causada principalmente por la burbuja inmobiliaria, que ha llevado al país a correr un serio riesgo de quiebra, teniendo que ser rescatado por el Banco Central Europeo. Sin embargo, cuando hablamos de España, actualmente no podemos imaginar que hasta el 2007 el país era uno de los más prósperos del continente europeo. Se encontraba en un periodo de gran optimismo económico. Sin embargo, con el turbulento escenario mundial, España parece dirigirse de nuevo hacia una inevitable quiebra. En este video, entenderemos cómo España está en grave peligro de colapso, además de mencionar sus retos para el futuro. Para entender la historia de España en la actualidad, primero tenemos que analizar la situación del país en 1975. Tras la muerte del dictador Francisco Franco, que gobernó la nación durante 36 años. Un régimen marcado por la brutal represión en lo social y adaptable en lo económico, que empezó mal debido al excesivo aislacionismo en un momento en que Franco apoyaba a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La prosperidad económica recién comenzó a finales de los años 50 con la estabilización económica y la reforma liberal. Este es el momento del milagro económico español, donde creció anualmente una media del 7,1% entre 1961 y 1974, impulsado por las reformas del gobierno y el crecimiento de sus vecinos europeos, junto con el flujo de inversiones extranjeras en el país, que contribuyeron al desarrollo de la industria española, pero sobre todo de su industria automotriz, que ha hecho que España llegue hasta nuestros días como uno de los principales productores de automóviles del mundo. Con el fin de la dictadura de Franco, España pasó por una problemática transición a la democracia, adoptando de nuevo el régimen de monarquía constitucional. Y esta transición fue muy turbulenta, ya que entre 1975 y 1984 el crecimiento del PBI fue 3 veces menor en comparación con el momento del milagro, debido principalmente a la caída de su productividad y a las 2 crisis del petróleo de los años 70. En esa época, España importaba el 70% de su energía. También hubo un aumento de los costos laborales y el crecimiento constante del éxodo rural. Estos factores contribuyeron al surgimiento de un problema que ha perseguido a los españoles desde entonces: el desempleo. Sin embargo, el paso a la democracia abrió un camino para que España se involucrara más con el resto del continente al ingresar a la Comunidad Europea en 1986, precursora de la Unión Europea, y más tarde adoptó el euro para mejorar los vínculos comerciales que eran vitales para la economía española. El acceso a créditos bancarios y la estabilidad del euro ofrecía la posibilidad de equiparar la economía española a la del resto de Europa occidental, con el apoyo de sus vecinos más ricos, especialmente Alemania, Francia y el Reino Unido. Además, España se benefició enormemente de la ayuda de los fondos de la Unión Europea para el desarrollo de infraestructuras, obteniendo la segunda mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo, solo superada por China, así como algunos de los puertos más transitados del planeta, como el de Valencia, por ejemplo. Y gracias a esta interacción, España creció durante 14 años consecutivos entre 1994 y 2008, con una tasa media de crecimiento anual del 3,6%. Este rápido crecimiento acercó a España a las principales economías de la Unión Europea y la convirtió en un posible sustituto del protagonismo de los principales países del bloque, como Francia y Alemania, atrayendo posteriormente importantes cantidades de inversión tanto nacional como extranjera. Con este optimismo económico y la alta disponibilidad de puestos de trabajo, el país se convirtió en un importante centro de inmigrantes que ocuparon la mitad de los empleos creados en España entre 2000 y 2008,
pasando del 1,6% de la población a finales de los 90 al 11,4% en 2008. Pero a principios del siglo XXI, con la prosperidad económica, el precio medio de las viviendas españolas se disparó, lo cual no era necesariamente un problema, ya que era una tendencia en otros países desde 1996 a 2007. El precio medio de la vivienda en España aumentó un 197%, uno de los mayores aumentos de Europa. Pero el gran problema español estaba en la dependencia del sector de la construcción, que empleaba al 12,5% de la población española antes de la crisis, cuando España tenía más construcciones iniciadas que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos al mismo tiempo. Con todo, gracias al crédito barato y a las exenciones fiscales, y sumando el hecho de que el 80% de la población es propietaria de una vivienda, el país experimentó una explosión inmobiliaria, construyendo muchos edificios nuevos, aeropuertos, autopistas y ferrocarriles, debido a la presión de los políticos locales para buscar una mayor presencia en la red de transporte nacional. Sin embargo, muchos edificios no tenían la demanda necesaria. Como resultado, algunas ciudades se convirtieron en pueblos fantasmas y las obras de infraestructura se convirtieron en grandes elefantes blancos, como el aeropuerto de Castellón, por ejemplo, que tardó 4 años en recibir su primer aterrizaje de avión. Y estas obras se convirtieron en grandes símbolos de la crisis financiera española. Es importante señalar que en el caso español no era el gobierno el que se endeudaba, como en el caso de Grecia, por ejemplo, sino el sector privado, sobre todo las empresas constructoras. Para hacernos una idea, la deuda privada de España alcanzó el 276% del valor del PBI en 2007, y buena parte de estos préstamos fueron proporcionados por bancos regionales debido a la alta descentralización del país, donde los gobiernos locales tienen gran autonomía en el ámbito fiscal, y estos bancos prestaron grandes cantidades de dinero al sector privado. Y cuando llegó la crisis estaban en dificultades financieras, haciendo el trabajo del gobierno aún más difícil. Con la crisis mundial de 2008, el crédito se terminó y la burbuja inmobiliaria terminó abruptamente. El desempleo, que era del 8% en ese momento, aumentó al 26% en 2013. El sector de la construcción, antes floreciente, tenía 3,4 millones de viviendas abandonadas y una deuda equivalente a la mitad del PBI español. En ese momento se hizo evidente que su dependencia económica de los sectores de la construcción y el turismo, a pesar de Madrid ser la ciudad que recibe más turistas en el mundo, era insostenible a largo plazo, y la estructura de la eurozona no permitía a España hacer frente a la recesión con eficacia. Porque al adherirse al euro, el país también aceptó renunciar a parte de su soberanía sobre el control de política monetaria y su capacidad para controlar los tipos de interés, para liberar el crédito y estimular la inversión. En un escenario así, países como Grecia, Italia y España podrían suavizar el impacto de la crisis con la devaluación de su moneda y, en consecuencia, hacer más competitivas sus exportaciones, con lo que a los españoles se quedaron con pocas herramientas para luchar contra el caos de su economía. Con los bancos y sus principales sectores colapsados, el gobierno español tuvo que salvar a los bancos con la zona euro, aportando 100.000 millones de euros para recapitalizar el sector bancario español. Después de eso, el gobierno aumentó los gastos públicos para incentivar la economía, y la época de la responsabilidad fiscal quedó en el pasado, debido a que hoy el gobierno español es conocido por una gestión política excesivamente intervencionista, demostrando incompetencia en lugar de hacer reformas relevantes para estimular su economía, además de contar gastos públicos ineficientes y una deuda que actualmente alcanza el 117% del PBI español. Además, es importante mencionar que hay una diferencia entre la deuda española comparada con la japonesa, por ejemplo, que es la mayor del mundo. Aunque los japoneses tienen una deuda enorme, una buena parte de esta deuda se financia internamente, a través del ahorro interno. Pero en el caso de España, en los últimos años, el 40% de la deuda contraída estaba siendo comprada por el Banco Central Europeo, que solo fue posible gracias a la confianza de España en este organismo externo,
que prestó dinero barato para evitar el colapso de la economía española. Pero ahora, con la guerra de Ucrania y con una inflación que alcanzó el 8,6% en junio de 2022, una cifra extremadamente alta para los estándares europeos, el Banco Central Europeo ha decidido frenar esas inyecciones de capital, aumentando su interés por primera vez en 11 años para contener la inflación. Con ello, España tendrá que cambiar repentinamente el rumbo de su economía buscando una mayor austeridad y crecimiento económico para poder pagar sus deudas, algo que parece extremadamente improbable, dado el camino seguido en los últimos 10 años. En 2014, España comenzó a recuperarse debido a una producción más atractiva que la de varias naciones europeas y la reforma de flexibilización de las leyes laborales y la reducción del costo de la mano de obra. Estas medidas han tenido cierto éxito, pero sigue siendo muy caro encontrar a un empleado en el país, que tiene un 25,1% de trabajadores temporales, la tasa más alta de Europa, muy por encima de la media de la Unión Europea, que es del 14%. Además, es importante mencionar que el 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años en España no estudian ni trabajan, el porcentaje más alto de Europa, solo superado por Italia. Todos estos factores hacen que los jóvenes españoles alcancen la estabilidad muy tarde, lo que explica que la tasa de natalidad española sea la más baja del mundo. En la actualidad, y al igual que en gran parte de los países desarrollados, existe una creciente preocupación con el envejecimiento de la población española, que según las estimaciones de la ONU, para el 2050 España tendrá la mayor población de ancianos del mundo, con un 37% de la población arriba de los 65 años. Esta estimación no es sorprendente, ya que España es el sexto país con mayor expectativa de vida del planeta, 83,2 años de media. Y por cada pensionista hay 4 trabajadores, pero en 2050 solo habrá un trabajador por cada pensionista. La estabilidad del sistema laboral y la estructura empresarial del país también influyeron en la dificultad de la nación para afrontar la pandemia y su posterior recuperación. En este contexto, en tiempos de crisis, estas empresas son más vulnerables al tener menos acceso a la financiación externa y mayores gastos generales en relación al facturamiento. No es de extrañar que España haya sido el país más castigado del continente europeo en la pandemia de 2020, obteniendo una caída del 10,8% del PBI, además de ocupar el segundo lugar en el ranking de la Unión Europea, de mayor número de empresas que quebraron en 2021, solo por detrás de Rumania. Por lo tanto, el futuro para España indica un camino difícil, porque incluso con la recuperación de la economía después de 2014, el país se enfrenta a varias restricciones internas que amenazan su futuro, y debido al escenario de inestabilidad vivido por Europa tras la pandemia y posteriormente ahora con la guerra de Ucrania, es necesario que la era del gasto excesivo del gobierno español llegue a su fin, para que el país sea capaz de pagar sus deudas y poder prospectar un futuro próspero para los españoles a largo plazo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.